Buenos días, queridos estudiantes. Reciban un gran saludo de parte de la Miss Mirta Giovanna, pero antes agradecerles por sus bellos comentarios y sus lindos saludos. Hoy, en el área de personal social, vamos a trabajar el tema Escribimos una historia a partir de mi mundo de sueños. ¿Alguna vez te has imaginado una linda historia? Pues bien, hoy tendrás la oportunidad de escribirla. Los recursos para esta actividad son portafolio con los trabajos realizados, cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero. Desarrollamos la actividad. Hoy te invitamos a narrar por escrito una historia a partir de tu mundo de sueños, intereses y sobre todo mucha imaginación. Te aseguro que esta será una nueva experiencia interesante. Y a continuación, nuestra meta de hoy es escribir una historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos para compartirla con tus familiares, compañeras, compañeros, maestra o maestro. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Bien, escribir tu propósito de escritura, luego organizar las ideas para escribir tu texto a partir de tu mundo de sueños y anhelos. Después, narrar la historia en un espacio y un tiempo con lenguaje sencillo. Considerar las acciones que realiza cada personaje. Revisar y mejorar tu texto para que las ideas queden claras. Y finalmente, usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Lee con atención lo que dice Daniel. Daniel dice, durante mi tiempo libre he descubierto que tengo varios talentos. ¿Te gustaría que los comparta contigo? Claro que sí. Veamos lo que nos cuenta Daniel. Primero, ya sabes que debes observar el texto antes de leer. ¿Qué nos dice el título? Mis sueños se hicieron realidad. ¿De qué tratará? Muy bien. ¿Qué partes tiene el texto? Acá podemos observar que hay un inicio. En el inicio están considerando la presentación de la situación, los personajes y el espacio y el tiempo en que se realiza la historia. Luego tenemos el nudo, que viene a ser el conflicto o momento cumbre de la narración. Después tenemos el enlace o final de la historia. Y finalmente el nombre del autor. En este caso es Daniel, un estudiante del 4º grado de primaria. Y si observamos mejor, veremos que el texto está formado por 4 párrafos. Ahora sí, iniciamos la lectura. Mis sueños se hicieron realidad. Cierto día estaba leyendo una historia muy interesante y me vi trasladado a una hermosa pradera, donde había una laguna de agua cristalina y una casita de donde provenía una hermosa melodía que jamás había escuchado. Pensé que era curioso lo sucedido. Me acerqué a ella y miré por la ventana. ¡Oh, sorpresa! La melodía provenía de una niña que cantaba en el regazo de su mamá y sus hermanitos acompañaban la melodía con algunos instrumentos musicales. Me acerqué tanto a la ventana que fui descubierto y me invitaron a ser parte del grupo. Al inicio no quise, pero me convencieron y acepté entonar una canción. No podía creerlo. Mi voz era tan hermosa que todos los presentes se quedaron maravillados. Quería correr y contarle a mi familia que mi voz era hermosa, pero mis piernas no se movían, pese a los esfuerzos que hacía. De pronto, sentí un golpe en la cabeza y me di cuenta de que todo había sido un sueño a partir de la historia que había estado leyendo. Al terminar las actividades escolares, me hice el propósito de probar mi voz en mi tiempo libre. Probé varias veces con la canción que en sueños había cantado. Al transcurrir algunos días, me di cuenta de que mi voz iba mejorando y cantaba muy bien.
A partir de ese momento, no solamente cantaba, también escribía canciones. Entonces decidí convocar a mi familia para hacer una presentación para ellos. Al inicio todos creyeron que era una broma, pero al escucharme cantar, toda la familia se animó y juntos empezamos a cantar diversas canciones como cumbias, guainitos, rap y otros. También compartimos otras actividades en nuestros momentos libres. Ahora somos más unidos. Nombre del autor, Daniel, estudiante del cuarto grado. Es un lindo final de esta historia. Como verás, el texto que acabas de leer es un texto narrativo. En él, Daniel narra los hechos de cómo descubrió sus dotes para cantar y qué hace en su tiempo libre. Los hechos están ordenados de manera cronológica, es decir, el texto inicia con los eventos pasados y finaliza con los más recientes. Ahora necesitas identificar información importante que te permita escribir tu historia a partir de tu mundo de sueños. Retorna al texto leído y completa la información que se te solicita. De aquí en adelante usarás tu cuaderno u hoja de reuso. Bien, acá tenemos el texto. ¿Qué nos pide? El narrador, que viene a ser el autor de la historia, Daniel, estudiante del cuarto grado. ¿Y cómo está organizado el texto? Observemos, hay un inicio, un nudo y un desenlace. A continuación, anotaremos los personajes y las acciones que realizan. Primero tenemos a Daniel, que es quien cuenta la historia. Luego, sigamos buscando en nuestro texto y tenemos a la niña que cantaba en el regazo de su mamá. Y luego a sus hermanitos que acompañaban la melodía. También tenemos a la familia de Daniel que lo acompañaba a cantar. ¿Y en qué lugares ocurren los acontecimientos? Busquemos en el texto. En un inicio, Daniel nos cuenta que él tuvo un sueño y este sucedió en una hermosa pradera donde había una laguna de agua cristalina. Pero luego, cuando despertó, se dio cuenta que estaba en su casa con su familia. Y ahora bien, ¿en qué tiempo ocurren los acontecimientos? Si observas bien, todas las acciones se narran en tiempo pasado. Ahora que ya estás lista o listo, escribe tu propósito de escritura. Es decir, ¿para qué escribirás tu texto? Muy bien, escribiré mi texto o historia a partir de mi mundo de sueños y anhelos para compartirla con mis familiares, compañeras, compañeros, maestra o maestro. Inicia la planificación de tu texto. Apóyate de las siguientes preguntas y organiza tus ideas y completa. ¿Quiénes leerán tu texto? No olvides que aparte de tus familiares, a tu maestra, maestro y a tus compañeros y compañeras les encantará leerlo. ¿Qué historia escribirás? Estoy segura que tienes muchas historias lindas que contar. Puedes ir anotando. ¿Quiénes serán los personajes y qué acciones realizarán? Sigue planificando tu texto. ¿En qué lugar o lugares ocurrirán los hechos? Para ello harás uso de tu imaginación. ¿Y en qué tiempo ubicarás a los personajes? Puede ser pasado, presente o futuro. Seguimos avanzando. Recuerda siempre escribir tu propósito de escritura. Organizar tus ideas para escribir tu texto a partir de tu mundo de sueños y anhelos. Narrar la historia en un espacio, es decir, en un lugar y en un tiempo con lenguaje sencillo. Considerar las acciones que realiza cada personaje. Revisar y mejorar tu texto para que las ideas queden claras. Y finalmente, usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Es muy importante tomar en cuenta
cada uno de estos aspectos o criterios. Ahora sí, inicia la escritura de tu historia a partir de tu mundo de sueños. Vamos, tú puedes. Inicia la escritura del primer borrador de la historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos para compartirlo con tus familiares, compañeras, compañeros, maestra o maestro. Apóyate en la planificación y organización de ideas que hiciste anteriormente. Recuerda que tú serás el narrador. También recuerda tener en cuenta los criterios que te ayudarán a llegar a la meta. Estos criterios son muy importantes. Bien, no olvides escribir tu historia. Recuerda que debes de poner un título. ¿Qué nombre le darás a tu historia? ¿Cómo iniciará tu historia? ¿Quiénes serán los personajes y dónde ocurrirán los hechos? Esto deberás colocarlo en un inicio. En el nudo podrás considerar qué ocurrirá durante el desarrollo de la historia y en el final o desenlace cómo terminará la historia. Y algo muy importante, no olvidar el autor o autora, que en este caso serás tú, quien escribirá una linda historia. Y esta será tu primera versión. Luego, revisa tu historia a partir de tu mundo de sueños. Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda tu meta de aprendizaje, escribir una historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos para compartirla con tus familiares, compañeras, compañeros, maestra o maestro. Lee pausadamente tu historia y corrige lo necesario. Luego, pide a un integrante de tu familia que te apoye en la revisión, considerando la planificación del texto que elaboraste previamente. Terminar de revisarla, reescribe y mejora tu historia. Escribe la versión final de tu historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos e incluye los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Dibuja las imágenes o pega fotografías que acompañarán a tu historia. Tómate el tiempo que necesites. Esta historia la compartirás el día viernes en tu galería de posibilidades. Una vez concluida la versión final, reúne a tus familiares y lee para ellos en voz alta el texto que acabas de escribir. Explícales el propósito de tu escritura y el proceso que realizaste para lograr tu meta de aprendizaje. Por ejemplo, leer la historia de Daniel, reconocer las partes de una historia, planificar mi propia historia y organizar mis ideas para escribirla. Pregúntales qué efecto causó en ellos tu historia. ¿Recomendaría la lectura de tu texto a otras personas? ¿Por qué? Recuerda que la opinión de tu familia es muy importante. Luego, reflexionen en familia en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué actividades están realizando en su tiempo libre? ¿Qué beneficios les brindan las actividades que realizas en el tiempo libre? ¿Qué actividades podrían realizar como familia para aprovechar su tiempo libre? Luego, haz una lista de 2 o 3 actividades que podrían realizar en familia para aprovechar su tiempo libre. Reflexiona y autoevalúa tus aprendizajes. Antes, recuerda la meta. Luego, responde las siguientes preguntas. ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Puedes mencionar acá todas las acciones que has realizado. ¿Qué dificultades tuviste durante la actividad? ¿Y cómo te sentiste? Luego, copia la siguiente tabla, reflexiona a partir de los siguientes criterios de evaluación y completa si lo lograste o si necesitaste mejorar. ¿En cuál de estos criterios? Finalmente, no olvides guardar tus anotaciones en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades, como por ejemplo en tu galería de posibilidades. Se despide la profesora Mirta Samamé y muchas gracias por visitar mi canal. Aquí te dejo más videos para seguir aprendiendo. ¡Éxitos!